En un pequeño pueblo llamado Almazán, en la provincia de Soria, vivía Marta, una mujer de unos 40 años con una presencia que cautivaba sin esfuerzo. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y esa tarde llevaba un vestido de seda color burdeos que abrazaba sus curvas con delicadeza. Sus zapatos, elegantes pero cómodos, dejaban entrever un leve toque de coquetería, y un collar de plata colgaba discretamente, reflejando la luz tenue de la lámpara. Marta y su marido, Javier, habían compartido una década de vida juntos. 10 años de rutinas, risas y también silencios, hasta que un día, sin apenas explicación, él recogió sus cosas y se marchó. Dijo que necesitaba empezar de nuevo, que buscaba algo que ella no podía darle. Y desapareció. El olor de Javier permanecía en las sábanas, su taza de café aún reposaba en la estantería de la cocina, como si pudiera regresar en cualquier momento. Pero no lo hizo. Marta se quedó sola con su hija adolescente, Lucía, una joven de ojos grandes y expresivos que intentaba ocultar su dolor tras una máscara de indiferencia. Aunque Lucía fingía no importarle, Marta veía en su mirada ese mismo vacío que la consumía a ella por dentro. Al principio, Marta trató de mantener la calma, sonreía en el trabajo, fingía que todo estaba bajo control, pero por las noches despertaba sudando frío, mirando la oscuridad de la habitación vacía, donde nadie respiraba a su lado. Una noche, cuando la soledad parecía aplastarla, Lucía apareció en la puerta con un pequeño bulto entre los brazos. «Mamá, encontré a este pobre en la calle, estaba frente a la tienda, parecía perdido», dijo con voz entrecortada. Era un perro, un pastor vasco con el pelaje blanco y manchas negras en las patas, cicatrices antiguas marcaban su cuerpo delgado. El animal parecía asustado y cansado, pero había algo en su mirada que conmovió a Marta. «No podemos permitir que entre otros era esta casa», pensó Marta, que ya luchaba con el peso de la ausencia de Javier y la distancia creciente de Lucía. Pero la súplica silenciosa de su hija y la tristeza del perro la vencieron. Así fue como apareció Varón, el nuevo habitante peludo de aquel hogar roto. Al principio, Varón era solo un complemento más en la casa. Marta le daba de comer, Lucía lo sacaba a pasear, y el perro apenas ladraba, pero siempre estaba atento, observando a Marta con una mirada casi humana, como si entendiera su dolor. Esperaba en la puerta cada tarde cuando ella regresaba del trabajo, y cuando Marta se sentaba en el sofá, él se acurrucaba a su lado, exhalando un suspiro de alivio que parecía decir: «Aquí estoy, no estás sola». Pasaron los meses y Marta notó que Varón se había convertido en algo más que un perro. Era su confidente silencioso, el único que no la había abandonado. Mientras Lucía ganaba independencia, haciendo nuevos amigos y alejándose de casa, Marta se aferraba a Varón, que se había vuelto su sombra constante. Cada noche, él dormía a sus pies, su pelaje cálido rozando sus dedos fríos, y en esos momentos, aunque todo pareciera derrumbarse, la presencia de Varón era un bálsamo. Pero una noche, todo cambió. Marta volvió a casa agotada, con la cabeza llena de recuerdos y el cuerpo pesado. Se desplomó en el sofá, deseando solo desaparecer en un sueño profundo. Varón corrió a su encuentro, apoyando su hocico en la mano de Marta, buscando consuelo. Ella se dejó llevar por ese gesto, acariciando su lomo con lentitud, sintiendo como el corazón le latía fuerte y desbocado. Entonces, de repente, la puerta de entrada se cerró con un golpe seco. Marta se giró de inmediato y encontró a Lucía en el umbral, con el rostro inexpresivo y los ojos llenos de una mezcla confusa de miedo y reproche. No dijo nada, solo dio media vuelta y se encerró en su habitación, dejando a Marta y a Varón en un silencio aún más profundo que la noche misma. Aquella noche, Marta comprendió que algo invisible y peligroso estaba a punto de romper los pocos hilos que aún mantenían unido su mundo. Varón, con su mirada intensa y su cuerpo tenso, parecía saberlo también. Y mientras la oscuridad se cerraba sobre la casa, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué secretos ocultaba Lucía, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerlos? El aire en Almazán se volvió pesado, y Marta sintió que la tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes en la casa de Marta se tornaron en una rutina cargada de tensión y silencios incómodos. Lucía desaparecía temprano, llegando tarde y evitándola con una frialdad que cortaba como cuchillo. Marta, vestida siempre con ropa sencilla pero elegante, una blusa blanca de encaje sutil que dejaba entrever la línea de su cuello,
Combinaba con unos pantalones negros ajustados y unos zapatos de tacón medio que golpeaban suavemente el suelo. Intentaba acercarse, pero su hija se cerraba como una concha, impenetrable. Varón, el pastor vasco, se mantenía a su lado en cada instante, vigilando con sus ojos oscuros y profundos, casi humanos. Era como si el perro supiera que algo acechaba en las sombras del hogar. A veces, cuando Marta se sentaba en el sillón del salón, Varón se ponía en guardia, sus orejas erguidas y el cuerpo tenso, como esperando una amenaza invisible. Una tarde, mientras Marta preparaba café en la cocina, escuchó risas provenientes del pasillo. Se asomó y vio a Lucía acompañada por un hombre alto y moreno, con una sonrisa irónica que parecía esconder secretos. Se llamaba Alejandro, y su llegada fue como una tormenta inesperada. Lucía lo presentó sin muchas palabras, y Marta sintió en ese instante como su mundo se tambaleaba. Alejandro tenía una presencia imponente, un abrigo oscuro que resaltaba su figura atlética, botas de cuero gastadas y una mirada que parecía desafiar cualquier intento de acercamiento. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marta, una chispa de tensión recorrió el aire, y Varón, que estaba cerca, lanzó un gruñido bajo, pero firme. No te preocupes, Marta, dijo Alejandro con una sonrisa sarcástica. Solo vengo a visitar a Lucía. Ya sabes, la familia es lo primero. Marta sintió una mezcla de desconfianza y rabia. ¿Quién era ese hombre que parecía tener un pie en su casa y otro en la oscuridad? Lucía, por su parte, parecía disfrutar de aquella provocación silenciosa, y la distancia entre madre e hija se hacía más profunda. Aquella noche, Marta se quedó despierta hasta tarde, sentada en la penumbra de su habitación, con un camisón de seda negro que rozaba su piel y dejaba entrever sus hombros y parte de la espalda. Varón dormía a sus pies, pero ella no podía hallar paz. Su mente repasaba cada gesto, cada palabra, cada mirada cruzada aquella tarde. De repente, el teléfono sonó. Marta lo tomó con manos temblorosas. Era un número desconocido. Al otro lado, una voz grave y pausada susurró: «Cuidado con Alejandro». No es quien parece. El corazón de Marta se aceleró y una ola de miedo la invadió. ¿Qué secretos ocultaba ese hombre? ¿Qué quería de su hija? Y, sobre todo, ¿qué estaba pasando realmente en esa casa que parecía cada vez menos segura? Cuando colgó, Varón la miró con esos ojos que parecían decir: «Prepárate, mamá. Esto acaba de empezar». Y Marta supo que no podía seguir ignorando la sombra que se cernía sobre ellos. La noche se cerró con un silencio inquietante, pero en el fondo, algo latía, algo oscuro y urgente que pedía ser descubierto. Marta se preguntó si alguna vez podría volver a sentir que todo estaba bien, o si aquel hombre y los secretos de Lucía acabarían por romperlos para siempre. Y mientras la luna se alzaba sobre Almazán, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué peligro real escondía Alejandro? ¿Y cuánto estaba dispuesto a arriesgar para proteger a su hija? La respuesta, Marta lo intuía, estaba más cerca de lo que imaginaba. Los días se sucedían con una extraña mezcla de normalidad y amenaza latente. Marta seguía su rutina, aunque cada paso en la casa parecía resonar con un eco inquietante. Lucía se mostraba cada vez más distante, y Alejandro, con su sonrisa ladeada y mirada penetrante, se había vuelto una presencia constante que hacía que Varón se mantuviera en alerta máxima. Una tarde, Marta decidió enfrentarse a la realidad. Vestida con una blusa de seda color marfil que rozaba suavemente su piel y una falda lápiz que acentuaba su figura, se plantó en la cocina mientras Lucía y Alejandro charlaban en el salón. Sus tacones resonaban con decisión sobre el suelo de madera, y su collar de plata brillaba tenuemente bajo la luz. «Lucía», comenzó con voz firme, «necesito que hablemos». La joven la miró con esos ojos fríos. Pero Marta no se rindió. «¿Qué está pasando? ¿Por qué te alejas?» «¿Quién es realmente Alejandro?». Lucía suspiró, derrotada, y se acercó lentamente. Alejandro se mantuvo en silencio, observando la escena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá», dijo Lucía con voz baja, «tú no entiendes. Alejandro no es solo un amigo. Es alguien que me protege de cosas que ni siquiera tú puedes imaginar». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Varón se colocó a su lado, erguido y vigilante. «¿Protege?», preguntó Marta, intentando ocultar su miedo. «¿De qué?». Lucía dudó, luego bajó la mirada. «De un pasado que nos persigue», susurró. «Y Alejandro es la única razón por la que sigo aquí». En ese momento, una sombra se deslizó por la ventana, y un ruido sordo rompió el silencio.
Varón ladró ferozmente y corrió hacia la puerta principal, pero cuando Marta abrió, no había nadie. Solo un sobre negro con sus iniciales grabadas en plata descansaba en el felpudo. Con manos temblorosas, Marta abrió el sobre y encontró una foto antigua, Javier, su exmarido, sonriente junto a un hombre desconocido, y un mensaje escrito a mano: no todo está perdido, pero el peligro acecha más cerca de lo que crees. El corazón de Marta latía con fuerza descontrolada. ¿Qué significaba aquella foto? ¿Qué vínculo ocultaba Javier con ese hombre misterioso? ¿Y cómo se relacionaba todo eso con Alejandro y Lucía? Varón se acercó, rozando su mano con el hocico, como ofreciendo consuelo. Marta supo que estaba en el centro de una red de secretos que amenazaban con destruir todo lo que quedaba de su familia. La noche cayó sobre Almazán con un aire de presagio. Marta cerró la puerta, miró hacia la oscuridad y murmuró: esto no ha hecho más que empezar, y en ese momento, una ventana del primer piso se iluminó brevemente, como si alguien la observara desde dentro, oculto en las sombras, esperando el momento justo para actuar. Las calles de Almazán se cubrieron de una niebla espesa aquella noche, como si el pueblo entero quisiera ocultar un secreto. Marta, envuelta en un abrigo beige que dejaba entrever la curva elegante de su figura, caminaba lentamente hacia la puerta de su casa, con Varón pisándole los talones. Sus tacones golpeaban con un ritmo pausado y decidido sobre el empedrado, y su bufanda de lana, cuidadosamente enrollada, le daba un aire sofisticado y misterioso. Dentro de la casa, la atmósfera era densa, cargada de una tensión que parecía latir en cada rincón. Lucía no había vuelto esa noche, y la ausencia de su hija hacía que Marta sintiera un vacío que ni siquiera Varón lograba llenar. El perro, de pelaje espeso y blanco con manchas negras, permanecía alerta junto a la ventana, sus ojos brillando en la penumbra como faros en la oscuridad. De repente, un sonido sutil, casi imperceptible, rompió el silencio: el timbre de la puerta. Marta se acercó con cautela, sus dedos temblorosos rozando el pomo. Cuando abrió, encontró un sobre sin remitente, pesado y frío al tacto. Dentro, una carta con letras cuidadosamente escritas decía: lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Confía en Varón, él ve lo que tú no puedes. Marta sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Varón se acercó, apoyando su cabeza en su rodilla, como si quisiera recordarle que no estaba sola. Pero, ¿qué podía ver el perro que ella ignoraba? En ese instante, el móvil de Marta vibró con un mensaje de Lucía: no confíes en nadie. Nos vemos mañana. La noche parecía envolverla en un abrazo frío y traicionero. Marta se dejó caer en el sofá, con un vestido negro de tirantes finos que acentuaba el contorno de sus hombros y un ligero brillo en sus labios que contrastaba con la preocupación en sus ojos. Varón se acurrucó a su lado, y ella, acariciando su pelaje suave, sintió que la calma era solo una ilusión pasajera. Mientras la luna se alzaba, proyectando sombras alargadas por la estancia, Marta comprendió que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero también que el precio para descubrirla sería más alto de lo que imaginaba, y en las sombras, alguien observaba, invisible, esperando el momento exacto para mover la siguiente ficha en aquel juego peligroso. La mañana siguiente amaneció gris y fría en Almazán, con un viento cortante que hacía bailar las hojas secas por las calles. Marta bajó las escaleras con pasos lentos, vestida con un suéter de cachemir color marfil que abrazaba su torso, y unos pantalones vaqueros ajustados que acentuaban su figura. Sus labios, pintados de un rojo suave, contrastaban con la palidez de su piel despierta pero cansada. Varón la seguía de cerca, su cuerpo robusto y elegante moviéndose con agilidad. En la cocina, Marta preparaba un café mientras sus pensamientos giraban en torbellino. La carta misteriosa y el mensaje de Lucía no dejaban de darle vueltas en la cabeza. ¿Qué secretos ocultaba su hija? ¿Qué peligro real se escondía tras Alejandro y ese hombre desconocido de la foto? De repente, el teléfono sonó. Marta lo tomó con manos firmes, aunque su corazón latía acelerado. ¿Marta? La voz al otro lado era baja, casi un susurro. Sé que estás buscando respuestas. No confíes en Alejandro. Él no es quien dice ser. Marta tragó saliva, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Quién eres? Preguntó con voz temblorosa. Alguien que quiere ayudarte, respondió la voz. Busca en el desván. Allí encontrarás algo que cambiará todo. Antes de que Marta pudiera preguntar más, la llamada terminó. Miró a Varón, cuyos ojos parecían compartir su inquietud. Sin perder tiempo,
Subió al desván, un espacio oscuro y polvoriento donde los rayos de sol apenas penetraban. Entre cajas viejas y muebles cubiertos, encontró una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Con esfuerzo, logró abrirla y dentro halló cartas, fotografías y documentos que revelaban un pasado oculto. Javier, su exmarido, estaba vinculado a una red clandestina que operaba en la región, y Alejandro parecía tener conexiones con ese mundo. Marta sintió como el peso de la verdad la aplastaba, pero también una determinación creciente. Varón se acomodó a su lado, y ella susurró: «Tenemos que proteger a Lucía». Sea como sea, en ese instante, un ruido seco resonó abajo, como si alguien hubiera entrado en la casa sin permiso. Marta bajó con cautela, Varón a su lado, y al llegar al salón vio una sombra desaparecer por la puerta trasera. El juego de secretos y peligros apenas había comenzado, y Marta sabía que cada paso los acercaba a un desenlace inevitable y peligroso.